una pregunta, pero quisiera hacer un comentario antes. Creo que estamos de acuerdo todos desde hace muchísimas décadas acerca de la complejidad de la escritura del cuento. Escribir cuento es increíblemente complejo y lo es más aún escribir buena poesía. Bien, poesía escribe cualquiera. Buena poesía es increíblemente complejo. Pero la novela, lo difícil es que es de largo aliento. Muchas personas no se meten a esa película porque dura 1 o 2 años. Ya eso lo hace complicado. Pero si supera la pereza del tiempo, en la novela uno se equivoca y nadie se da cuenta, porque adelante la corrige. En el cuento se equivoca, se fue por el camino que no era. Perdón. Mi pregunta es para Marianne. Marianne, creo que has mencionado que te gusta, bueno, trabajas en asuntos de género, te interesa muchísimo el tema, según percibí. Hace algunos años yo me preguntaba, porque me gustaba la literatura erótica, y quería reflexionar sobre un narrador femenino que explorara, que contara experiencias de encuentros íntimos. Y el asunto, investigando, es que hay maneras en cómo las mujeres comunican una experiencia erótica a cómo lo comunican los hombres. Los hombres, digamos, la gran idea de hombre históricamente hablando, no el nuevo hombre o las nuevas masculinidades. Y es que una narración masculina tradicional es ataca, 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 y se acabó la cosa. No es nada interesante, no es nada agradable. En lo femenino hay otras sensibilidades, hay otra forma de narrarlo, en teoría con las nuevas feminidades también, que no sea de una perspectiva patriarcal. Mi pregunta es, en general, incluso fuera del aspecto erótico, ¿creen ustedes, o Marianne específicamente, que hay una narración femenina? ¿Hay una diferencia en cómo lo hacen los hombres en términos generales? Es una muy buena pregunta, de hecho, porque, y siempre cuando uno responde es una buena pregunta, es porque no necesariamente tengo la respuesta para la cuestión de la eroticidad femenina. Sí, me parece muy bueno el punto, porque en algún momento había, ahorita no recuerdo el ensayo, pero que decían, bueno, para las mujeres está la novela rosa, ¿no? Para los hombres están las revistas pornográficas. No estoy totalmente de acuerdo con esto porque hemos también evolucionado, pero sí hemos podido explorar, y es lo que me gustaría descubrir más en una literatura, digamos, erótica femenina, es el poder abrir y realmente expresar con una cierta poesía, y ahí es donde quizá metería yo el detalle menos rudo. Lo que yo he percibido en una literatura femenina es que sí tenemos quizá una tendencia más de ir por el sentimiento. Entonces una literatura erótica sería qué es lo que me hizo sentir, qué es lo que me está llevando a una cierta excitación. Y luego pues nos vamos más por la cuestión de las caricias, de qué es esta cuestión corporal que nos ha llevado al cielo, al infierno, a explotar o no. ¿Cómo describiría uno, por ejemplo, un orgasmo? Eso sería, yo creo que son temas que en la poesía se podrían llevar muy bien. Como podrás observar, mi respuesta no está ahí todavía. No es Estoy fácil, no es fácil explorando. para nadie. Pero sí, yo tengo una anécdota de una vez de un viaje a Filipinas, en donde me metí a una tienda de revistas y les pregunté que si tenían alguna revista. Quería yo ver qué es lo que leían las chicas filipinas. Era un viaje que hice sola. Dije, ¿tendrán ustedes una revista para mujeres? Se sonrieron y me dieron una revista, el equivalente de una revista Playboy, pero para mujeres. Me pareció muy particular eso, porque sí, en Filipinas, lamentablemente, o bueno, yo le estoy poniendo el juicio de lamentable, pero sí, hay muchísima prostitución, pero sobre todo por necesidad, ¿no? Y ahí es por una necesidad económica, ya no tanto por el placer.
Entonces, pues sí, ver una revista que fuera el equivalente a una revista Playboy, pero para mujeres, y que yo la hojeara y dijera, bueno, sí, pero no necesariamente es lo que yo estoy buscando, ¿no? Sé que no respondí a tu pregunta, sé que me fui por todas las ramas ahorita sí por haber, pero sí, es una muy buena pregunta. Gracias. Yo quisiera solamente sumar que yo tengo algo de filipino. Sí. Bueno, Luciana Herregue tiene una pregunta. Es más que una pregunta, es una reflexión un poquito breve, más que nada porque estamos en Canadá, a donde el tema de la sexualidad binaria o el tema binario de hombres, mujeres, literatura de hombres y de mujeres, LGBTQ, PRST, all the letters, estoy pensando más que nada entonces en ampliar el concepto de que alguien escribe, una mujer escribe de cierta manera y un hombre escribe taca, 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 taca. Me parece que estaría bueno expandir de esa manera la conversación, y si algún escritor quisiera intervenir en esto, no hay problema. Simplemente quería plantear el hecho de que estamos en Canadá y que hoy en día hay muchísima diversidad literaria y probablemente ya hasta literatura erótica, hay mucha variedad también. Entonces quería expandir eso y sería bueno entonces reflejar eso también en la comunidad hispano-canadiense. No sé si alguien tiene una observación o algo al respecto. Eso. Gracias. Gracias, Luciana. Sí, yo creo que sí, es muy interesante, materia de, digamos, para explorar, y porque, es decir, yo conozco escritores latinoamericanos que, de alguna manera, y escritoras que no le hacen el quite a estos temas, ¿no es cierto?, en su trabajo literario. Quería comentar respecto a las diferencias entre escritor y escritora. La mujer tiene mucho que aportar con su percepción de la vida, con su intuición que tiene muy desarrollada, y la forma, por lo tanto, de percibir el mundo y de expresar erotismo que se puede encontrar en la literatura de América Latina. Solo una observación. A mí más bien me parece que sí hay cosas que se están haciendo y que son interesantes, que no necesariamente tienen que ver con la cuestión del erotismo, o no solamente con la cuestión del erotismo, ¿no? En literatura. Y a mí más bien me parece que va por la transgresión de estos roles, ¿no? Por la transgresión de la idea de la mujer como una figura maternal, como una figura pasiva en el sexo, fuera del sexo, como una figura que tiene que amar a la familia, como una figura que procrea hijos y los adora. Entonces, yo sí creo más bien que si hay un movimiento como interesante, tanto en América Latina como fuera, ¿no? Y que quizá tenga que ver también con esto que mencionaba Luciana, va por ahí, con esta gente que está haciendo obras que transgreden, ¿no? Que se salen del personaje femenino, típico, ¿no? Y bueno, yo no sé si ustedes conozcan, yo les recomendaría, por ejemplo, Mátate Amor de Ariana Harwitz, que es fabuloso y que es transgresor desde todos los puntos de vista posibles. Es transgresor porque ahí la mujer no es este ser que se conforma y que está contenta con el rol de madre, esposa, hija y que adora a su familia. Entonces yo, más que pensar en dicotomía de si la mujer tiene no tiene estas cualidades y las aporta, yo más bien creo que la transgresión en términos de literatura y de construcciones no narrativas iría por ahí, ¿no? Con estas obras que se atreven a presentar a personajes que no son los personajes estereotipados, que ocupan esos roles que se supone que les han sido asignados y que son los permitidos, sobre todo en sociedades como las latinoamericanas, ¿no? Entonces, ya, eso era. Gracias. Gracias, Alma. Sí, y qué bueno que Alma habló un poquito antes de mí, porque lo que quería mencionar es lo de la transgresión. Lo erótico antes, cuando escribía Marqués de Sade, Henry Miller, era un tema de transgresión. Ahora no es lo mismo, ahorita es diferente.
por lo menos aquí en América del Norte o en el Occidente. Entonces, el desafío ahorita es buscar qué temas, cómo los escritores pueden escribir sobre algo que sea una transgresión digamos, que ofenda, pero sin insultar, ofender en el sentido de cuestionar lo que la sociedad considera como un marco en el que uno tiene que vivir, y el escritor viene a romper este marco. Antes el erotismo servía para eso, ahora no tanto. Es otra forma. O sea, ¿cuál es mi pregunta tal vez para Marianne o para Alma o Dalia sería, ¿cuál es el papel del erótico ahorita? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve escribir una novela, un cuento erótico, cuando estamos viviendo en un contexto histórico y geográfico en que la transgresión ya es diferente? Es interesante plantearse ahorita el cuento erótico desde un punto de vista femenino, sobre todo con todos estos movimientos del Me Too y el no me toques aquí, no me toques aquello, el poder expresarse de una manera más libre y finalmente romper muchas barreras que se han establecido en cuanto a la visión de lo que es el eroticismo visto desde una perspectiva femenina, si lo quieren ver así. No sé si entendí bien, ¿no? El sentido de la pregunta, ¿de qué sirve? Bueno, yo creo que me da la impresión de que la transgresión, para empezar, siempre se tiene que hacer como en tiempo presente, ¿no? Es decir, en el momento en que de alguna manera había obras que siempre han sido transgresoras, siempre ha existido eso, ¿no? Pero creo que cada transgresión tiene como espejo a la sociedad en la que surge. Entonces, evidentemente, en este momento tendrías... creo que cualquier transgresión se inscribe en el contexto en el que estamos viviendo y en este sentido tendría que ver, creo, quizá con estas nuevas formas, ¿no? de sexualidad que emergen, tendría que ver quizá con un reconocimiento de la sexualidad femenina de manera abierta. No lo sé, yo la verdad es que no conozco mucho sobre literatura erótica en particular, pero yo creo que se aplicaría a cualquier forma de transgresión en la literatura. A mí me parece que sirve de algo, porque aunque haya habido transgresiones ya y siempre hayan estado ahí, de alguna manera la sociedad sigue avanzando y sigue habiendo siempre nuevos contextos, ¿no? Culturales, sociales, que es posible transgredir. Entonces, bueno, vamos, que siempre está ahí, siempre es útil, ¿no? No es pregunta en realidad y va quedando un poco ya fuera de contexto. Era pensando en la pregunta de Luis Molina, no podría decir por qué, pero escritoras como Elena Garro o como Ángeles Mastretta, al tomar el libro sin saber quién es la autora o el autor, sabría yo que es una mujer quien escribió, pero no sé por qué. Sí, intuición. Bueno, yo creo que la discusión tomó un tono muy interesante. Por ahí se ha propuesto que en la próxima antología debe ser de literatura erótica. Me parece una muy buena idea, por cómo no, materia para pensar y meditar. Bueno, la pregunta mía va para Marianne. ¿Tiene de pronto con la cultura alemana esa relación en la escritura suya, esa limpieza y esa nitidez y esa dirección y esa reflexión que tiene de pronto la cultura como tal? ¿O usted considera que es mucho la mezcla entre lo que es México y Alemania o Alemania netamente? ¿Cómo manejo el choque que tengo cotidianamente entre dos culturas? Bueno, es efectivamente, a nivel de mi literatura, pues sí, tengo también mucha influencia de un Erich Kästner, de un Bertolt Brecht, de escritores que escriben en Alemania, pues en alemán está también Kafka. Entonces sí, toda mi infancia la he pasado en México en la cultura alemana en México, y hemos logrado hacer una amalgama en la que sí,
tomo elementos de una cultura, tomo elementos de la otra, es decir, sí, me gusta mucho el humor negro sobre todo mexicano, y le doy una vuelta alemana en lo que es mi literatura. Ahora, si todos los escritores alemanes tienen esta factura tan limpia, pues quizá los más conocidos sí, habría que irse más a Alemania e ir descubriendo esta nueva literatura que está habiendo, que también tiene sus aspectos menos limpios, ¿no? Es viviendo allá que uno descubre más la amplitud de vivir en Alemania me ha abierto pues todo lo que es el aspecto mexicano, todo con lo que yo no me identificaba estando allá. Llegué a Alemania y de repente dije, oh, ¿qué es esto? Yo no soy de aquí tampoco, ¿no? Realmente, ahora puedo decir, soy de todos lados. ¿Puedo decir algo cortito sobre eso? Hay una fantasía sobre la limpieza de afuera y un poco el barroco latinoamericano. El barroco es nuestra tradición. Hablamos mucho para decir poco. Valoramos la belleza de la extensión, pero eso está cambiando, y quienes lo están cambiando ahora es la nueva literatura escrita por mujeres en América Latina. Es increíble lo fantástico que están escribiendo. Mujeres de 40, 50, 30 años con una rapidez y una limpieza, creando figuras extraordinarias. Hay más o menos como 6 autoras. Esa es la constante. Estamos dejando el barroco finalmente atrás, que ya se había dejado atrás, de todos modos, pero todavía con novelas muy largas. Entonces, no es solamente de los alemanes. Creo que ya hay un cruce y un movimiento que nos permite ver otras literaturas. Perdón, chao. Quiero agradecer, ¿no?, a la participación. Hoy día ha sido bastante dinámico. Y claro, lo que hemos aprendido acá de nuevas ideas, hasta una antología próxima se habló, los vamos a tener en cuenta. Yo quiero despedirme en mi nombre y, claro, dejarle a Silvia que nos anuncie quién es el próximo grupo de escritores que vendría el próximo jueves. Hasta la próxima semana. Silvia. Sí, gracias Ramón, y muchas gracias por ser no solo el antologador, sino por ser un muy buen moderador. Gracias a todos los que asistieron hoy, a los escritores, al público, a los que hicieron las preguntas. Para nosotros es un honor tener estos eventos literarios. Y también poder mostrar más las publicaciones de la editorial Mapalé. Así que espero que sigan disfrutando de los relatos entrecruzados. Y también quería decirles sobre el libro de México en Canadá, que este libro salió un poco antes de Relatos Entrecruzados con algunos de los autores mexicanos, y algunos tienen 2 cuentos aquí, y aquí solo tienen 1. Entonces es una opción también, es un libro muy pequeño con 14 escritores mexicanos. Y los esperamos entonces el próximo jueves, que tenemos a los autores del Perú. Y toda la información, como dije al principio, la pueden encontrar en la página de Facebook de la editorial Mapalé. Los invito a que nos sigan también en YouTube, porque estamos subiendo todos los videos que hemos grabado en estos encuentros literarios, y ahí van a estar todos. Así que si se perdieron alguno, pues ahí lo tienen. Y lo único que me queda por decir es que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto.